Buenos días para todos, Dios los bendiga. Bueno, hoy tenemos la bendición de terminar nuestros 40 días de ayuno. Ha sido una experiencia maravillosa el ayunar y lo hemos hecho de una manera organizada como mi esposa lo mostró. Ayunamos 1 o 2 veces por semana, pero sí hemos venido cumpliendo los 40 días. Hoy nos corresponde a nosotros, en otras ocasiones han estado otros en los tiempos de oración. Les cuento testimonio. Mañana vamos a empezar las noches de paz. Les voy a decir cuántas tenemos hasta el día del miércoles pasado, que fue el último dato que hicimos, a excepción de esta sede. Tenemos de la siguiente manera los diferentes grupos. En Ciénaga vamos a tener 8, ya 8 confirmados, 8 casas que nos han facilitado para hacer la reunión allí, que va a estar Elkin y Marcela. En la sede del parque hasta el miércoles pasado iban 10 casas donde se va a realizar el evento de Navidad. En Mamatoco 7, en Riohacha 5 y aquí 50. Es decir, tenemos 80, sin contar los que se hayan inscrito estos días en las diferentes sedes, menos en esta porque allí contamos los de acá. Eso quiere decir que tenemos 80, gracias a Dios, eso es una enorme bendición. 80 lugares donde vamos a realizar el evento navideño. Esperamos que de esos una gran parte, más del 60%, 70%, podamos seguirlo realizando como grupos familiares, como lo hemos venido estudiando. ¿Por qué? Porque ese es el modelo. Voy a recordar simplemente lo que hemos venido compartiendo. Hoy vamos a compartir el último tema de una serie que le hemos llamado Mi casa y yo, o Yo y mi casa. Mi casa y yo serviremos al Señor, de Josué 24. Y les quisiera recordar que este pasaje o esta serie ha venido como consecuencia de estudio, de oración y precisamente en la dirección del Señor. Ese es el modelo de Jesús. El Señor Jesús sanó, liberó, predicó en casa, se reunió en casa de Pedro, en la casa de otras personas, en la casa de discípulos como Lázaro y demás. Allí se reunió el Señor Jesús y ayudó. Los apóstoles también lo hicieron, ustedes recordarán. Pedro fue a la casa de Cornelio y evangelizó a toda su familia. Pablo estuvo en la casa del carcelero, que lo compartimos la semana pasada, y allí vimos hasta un tipo de anfitrión diferente de esos que uno dice que no califica, porque el carcelero era terrible, pero allí en aquella casa se hizo un grupo y la familia fue ganada. Quisiera por favor que usted recordara lo que también compartíamos en Hechos capítulo 2. En este pasaje compartíamos cuáles son las características de las reuniones en casa. Tenían 4 características básicas. Hechos 2 del 42 al 47, la Biblia dice que ellos primero perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, lo que se enseñaba en las casas era doctrina bíblica, no era el parecer o pensamiento o ideas de los demás, no. Se enseñaba exclusivamente la Biblia. De hecho, en las casas, ellos predicaban a Jesucristo, alababan al Señor Jesús, enseñaban del Señor Jesús. También en la Biblia, en este pasaje de Hechos capítulo 2, dice que ellos también perseveraban en la comunión unos con otros. Las casas eran lugares donde tenían compañerismo cristiano. Y la vez pasada compartía que ellos se reunían en ese lugar, dice, en la Biblia dice, ellos se reunían en el templo y por las casas, los templos que tenían en aquella época los judíos. Y se reunían y el templo era el lugar de celebración, pero las casas eran el lugar de compañerismo y de vida comunitaria. Ese era el lugar. Y lo hacían en los 2 lugares. Es bien importante hacerlo de esa manera. La Biblia también dice en Hechos 2 que ellos perseveraban en el partimiento del pan, y cuando la Biblia habla del partimiento del pan se refiere a eventos como la cena y eventos religiosos. O sea, esto se hacía en las casas también, y participaban en las oraciones, que algunos dicen que se refiere aquí exclusivamente a oraciones comunitarias. La pregunta es, después de Jesús y después de los apóstoles que hicieron esto, los discípulos de ellos siguieron el mismo modelo. Yo quiero informarles que sí, porque este era el modelo bíblico. Y le voy a compartir algunos textos en los que usted va a encontrar el modelo que ellos siguieron. Y vamos a ir al libro de Colosenses. Por favor, busque allí en su Biblia Colosenses,
capítulo 4. Le invito a que usted por favor lo mire allí en su Biblia. Colosenses 4. Y cuando usted va a Colosenses 4, que es el pasaje donde habla de la despedida de Pablo, en las despedidas en las cartas Pablo siempre hace saludos finales. Pero en este pasaje de Colosenses capítulo 4 usted va a leer conmigo el 14 y el 15. Dentro de las despedidas finales dice así: os saludan Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Observe esto. Después de que le da un saludo, dice que Lucas los manda a saludar y Demas, que eran colaboradores de Pablo, empieza Pablo a decir: y saluden a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. ¿Quién era Ninfas? Parece que Ninfas era una señora que era líder de la propia iglesia que se reunía en su casa, de su propia, la iglesia que se reunía en su casa. Eso era Ninfas. Así que Ninfas posiblemente era una persona bien comprometida, y en su casa se reunía la iglesia del sector. Bueno, las reuniones se hacían en iglesias particulares. Solo hasta el siglo III empezaron a reunirse en templos como los que conocemos hoy día. Pero durante todo este tiempo ellos se reunían en casas. Miremos lo que dice la Biblia en Hechos 16, que también le voy a pedir que observe este pasaje. Voy a leer un poco antes de lo que me quiero referir, como para que nos ubiquemos en el lugar. En Hechos capítulo 16, vamos a empezar con el 11 y el 12. Recuerden, estamos hablando de cómo era importante para ellos reunirse en casas. Y en el 11 y 12 dice así: Pablo y Silas iban de ministerio, dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. ¿Dónde son esas ciudades? En Asia. Estamos hablando del continente asiático, en el límite con Europa. Y allí estaba Pablo evangelizando, y de ahí zarpó a seguir el ministerio. Y en el 12 dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Dónde queda Filipos? Grecia, la parte norte de Grecia, Europa. Así que vamos a hablar de cómo iniciaron el ministerio en Europa. Observe esto, lo que pasó en Europa. Versículo 14 y 15, ahora sí. Prestemos la atención que estos dos versículos dicen algo bien interesante. En el 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Te quiero invitar a que por favor observe esto. En la ciudad de Filipos había una mujer que se llamaba Lidia, y la Biblia dice que era vendedora de púrpura. ¿Qué era ella? Era una comerciante. ¿Qué era la púrpura? Una tela costosa. Aquí encontramos a una mujer que era comerciante. Y la Biblia dice algo interesante acerca de ella en el libro de Hechos que usted está leyendo conmigo. Algo que dice de ella es que adoraba a Dios. Por favor, yo quiero que le preste atención a esto. ¿Qué significa adoraba a Dios? En otras ocasiones lo hemos compartido. Es como si la Biblia dice era temerosa de Dios, respetaba a Dios. Bueno, vale la pena que nos preguntemos: ¿puede una persona ser temerosa de Dios, temer a Dios y no tener a Cristo en su corazón? Sí, es muy posible. Es muy posible, porque usted da cuenta que ella no había recibido al Señor. Pero la Biblia dice que ella temía a Dios, o sea, buscaba respetar al Señor con todo lo que hacía. Vivía de tal manera que se podía decir que ella temía a Dios, lo adoraba. Pero parece ser que ella no lo había recibido.
Y llega el momento en el que Pablo está predicando, y observe lo que dice la Biblia nuevamente en el versículo 14. Después de que dice que adoraba a Dios, dice lo siguiente: estaba oyendo. Estaba oyendo. La pregunta es importante escuchar, prestarle atención a lo que la Biblia dice, escuchar la palabra de Dios. Muy importante, muy importante. De hecho, la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En algunas ocasiones uno se acerca de manera humilde y uno reconoce que uno sencillamente es un hijo de Dios que necesita ayuda, y hay otras ocasiones en las que uno se acerca como con el espíritu como de crítica y juicio y piensa que está bien. No, está totalmente equivocado. Aquí la Biblia dice que ella se acercó de una manera sencilla a escuchar, a atender. Y esa es la manera como uno se debe acercar. Pero fíjense que después de que usted lee ese pasaje, dice que estaba oyendo, el Señor hizo algo interesante. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando uno lee en la Biblia que dice que el Señor abrió el corazón de ella, le da a uno a entender que estaba cerrado. Y el Señor lo abrió. Cuando usted y yo leemos en la Biblia que dice que el corazón lo abrió el Señor porque estaba cerrado, lo que quiere decir es que ella, aunque tenía inclinación hacia Dios, no lo había recibido. Y necesitaba una experiencia sobrenatural, y el Señor abrió el corazón de Lidia en aquella ocasión, como usted lo lee aquí en la Biblia. Muy bien, así hizo el Señor. Pero en el siguiente versículo dice: se bautizó, y toda su familia. El bautizarse ya es un acto de compromiso. Así que ella no solamente recibió al Señor, sino que tomó la decisión de bautizarse. Estaba tan comprometida que tomó la decisión de bautizarse. Pero me llama la atención dos verbos que aparecen en el versículo 15. Mire esto. En el versículo 15 dice así: después de que ella recibió al Señor, nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esto me ha llamado mucho la atención. ¿Se dan cuenta? En la Biblia dice: nos rogó. Y después dice: y nos obligó a quedarnos. Parece ser que no era intención del apóstol quedarse allí. Pero esta mujer estaba tan agradecida con el Señor que prácticamente los forzó a quedarse. Y aprende aquí algo bien interesante. Para ella era un privilegio. Después de abrir su corazón al Señor, abrió su casa. Esto es muy inmediato. Abrió su corazón al Señor y abrió su casa al Señor para que se predicara de Jesús. ¿Por qué? Porque para Lidia era un privilegio haber aceptado al Señor y servir al Señor y ayudar a que en su casa también otros conocieran al Señor. Y esto me parece que es bien importante tenerlo en cuenta. Debe ser un privilegio abrir nuestra casa para que allí otros sean ganados. Luego usted encuentra que en Hechos capítulo 16 aparece ya la enseñanza de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y Pablo salía a predicar. Y ella todos los días salía detrás de ellos diciendo: estos hombres anuncian el Evangelio del Señor. Y un día Pablo, cansado, sabiendo que era un espíritu de adivinación y que tenía, reprendió al espíritu, y producto de que la muchacha fue libre, a ellos lo metieron en la cárcel, a Pablo y a Silas. En el mismo capítulo 16 fueron a la cárcel. Los azotaron, los metieron en la cárcel. Las cárceles eran debajo de las casas, en el sótano. Allí parece que eran cárceles rudimentarias, sin mucha adecuación, sino que eran ahí en tierra, y los metieron en el calabozo del más al fondo y los amarraron los pies allá. Empezaron ellos a cantar y a orar. El Señor sacudió la cárcel, el carcelero bajó asustado. Si se le escapaba uno de los presos, él pagaba con su vida. Y en ese momento Pablo le dijo: no te preocupes, aquí estamos todos. Lo evangelizó, subió a la casa, nos subió a la casa, y en su casa los evangelizó a todos, oró por ellos, se bautizaron, y esa casa fue ganada. Y allí hicieron un grupo familiar.
Pero después de que salen de la cárcel, porque ellos salieron libres, fíjense lo que dice en el versículo 40, el final de Hechos, capítulo 16, estamos con Lidia. Miren esto. Entonces, saliendo de la cárcel, Hechos 16:40, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Miren esto tan interesante. Ya tenían la casa de Lidia como lugar donde se reunían los hermanos para recibir edificación. Pablo, Silas salen de la cárcel y van a la casa de Lidia. Y allí, en esa casa, aparte de hablar del Señor, la gente recibía consuelo. Y se fueron. El que escribe el libro de Hechos es Lucas. Algunos dicen que cuando la Biblia dice y se fueron, porque no se incluye Lucas que iba con ellos, entonces parece ser que Lucas se quedó haciendo ministerio allí y esa iglesia prosperó de una manera impresionante. Pero en aquel lugar muchas personas fueron consoladas. Qué bueno que nuestras casas se conviertan en lugar de consuelo para muchos. Debe ser así. Un lugar de consuelo para muchos, como mencioné que ocurrió en el caso de Lidia, y seguramente ocurría en el caso también de Ninfas que leímos ahora. Pero fueron las únicas, ¿no? En la Biblia aparecen muchos más casos. Voy a mencionar uno más, un par más. Y para esto le voy a pedir que ustedes vayan a 1 Corintios 16. Vamos a buscarlo, lo vamos a complementar con otro pasaje. Pero mire este caso de 1 Corintios 16. Le quiero pedir que usted por favor también abra su Biblia y lo busque aquí conmigo. El capítulo 16 de 1 Corintios, vamos a ir en las salutaciones finales, que es la parte final, la despedida del apóstol, a los versículos 19 y 20. En estos dos versículos dice así: Pablo despidiéndose dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Aquí encontramos una pareja de esposos que también abrían su casa para que se predicara el Evangelio. Ellos se llamaban Priscila y Aquila. Conocían a Pablo de Corinto. Y desde ahí a donde ellos iban, su casa se convertía en un lugar, en un espacio que ellos abrían para que mucha gente fuera ganada. En Corinto, aquí lo estamos leyendo usted conmigo, lo acompañaban y servían al Señor. ¿Dónde más refuerza la idea de lo que ellos hacían allí? En el libro de Romanos 16, estamos hablando de Aquila y Priscila. En Romanos 16 yo voy a pedirle que usted por favor se fije en estos versículos 3, 4 y 5. Romanos 16. Y le voy a pedir que se observe otros más que son interesantes de lo que ocurrió allí. Mire esto, dice así. Romanos 16, 3, 4 y 5 dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Observe cómo lo llama ya el apóstol. ¿Cómo lo llama? Colaboradores. Es como si les dijera líderes. Eran los que le ayudaban a él. No solamente prestaban su casa, sino que eran líderes. Priscila y Aquila. Y en el 4 dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Expusieron su vida por Pablo. No dice en la Biblia de qué manera, no lo dice. Pero debió haber sido algo tan impactante que Pablo dice: no solamente yo les doy las gracias públicamente, sino todas las iglesias. Debe haber sido que lo ayudaron a salvarse de algo bien terrible. Y todas las iglesias fueron beneficiadas. Pero en el 5 Pablo dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es primer fruto de Acaya para Cristo. Y vuelve y menciona la Biblia. Dice aquí la Biblia claramente que ellos, aparte de ser colaboradores de Jesucristo, de Pablo, hablando acerca del Señor en este pasaje, abrieron su casa. Y después parece ser, dicen algunos estudiosos, que aparecen los nombres de los que se reunían allá. Yo quiero que usted por favor le preste atención y vea todo lo que ocurrió en esa casa. Miren.
Lo primero que dice en el versículo 5 lo llama, Pablo dice, saluden a Epeneto, y lo llama amado mío. O sea, en esa casa se reunió gente que recibió al Señor y se convirtió muy fiel. Pablo llama a Epeneto amado mío, que es el primer fruto de acá. Mire lo que dice después, dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. En esa casa ganaron personas que empezaron a ser edificadas y se convirtieron en líderes, como María. Sigue diciendo, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Después Pablo menciona acerca de ellos. En el 8 dice, saludad a Amplias, usted lo lee ahí, amado mío en el Señor, personas dispuestas en una casa. Luego dice en la Biblia, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Líderes salieron de una casa. Y en el 10 dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Esto es interesante. Mira esto. Resulta que en esa casa fueron formados, pero no solamente fueron formados, sino que hubo personas que dijeron, que asistían ahí, que dijeron, yo también quiero ofrecer mi casa, como Aristóbulo. Y también en su casa, producto de esta allí, ganaron a más personas. Una casa que salió de otra. Un ministerio que salió de otro. Así debe ser, o sea, ese grupo se multiplicó. Y en el 11 dice, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, la casa, una vez más, la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Otro grupo que salió de aquel, que empezamos con Priscila y Aquila. Otro grupo, otra familia que salió de allí, precisamente de esta casa, de la casa de Aquila y Priscila. Sigue diciendo, saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Líderes fueron formados allí en aquella casa, han trabajado mucho en el Señor. Por favor, pase al versículo 14. En el 14 dice, saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y ojo a esto, y a los hermanos que están con ellos. Vuelve y lo dice la Biblia, los hermanos que están con ellos. Es decir, personas como estas, como la que menciona la Biblia, como Hermes, eran personas que de ahí habían salido dispuestas a ganar a otros y se reunían con otros. Hermanos que están con ellos. En el 15 dice, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Entonces yo quisiera que por favor le preste atención a esto. Era tan importante y tan valioso la labor que hacían Priscila y Aquila, abrían su casa para que allí se hablara del Señor y eran líderes. Pero era tan grande el ministerio que hacían que la gente que asistía allí se comprometía con el Señor. Allí ellos recibían a Jesús y eran salvos. Y en las casas eran capacitados. Tanto es que la Biblia dice que muchos de ellos se convirtieron en líderes. Y no solamente en líderes, otros eran tan dispuestos que también dijeron, yo y mi casa también yo quiero que se haga, y salieron casas hijas de esa, de la casa de Priscila y Aquila. Y se multiplicó el ministerio. Esto puede pasar aquí. Esto puede pasar aquí. Coloquemos ejemplo. Le digan la casa de Antolín y Albaluz, por decir algo. Y de aquella casa entonces va a salir Antonio. Y Antonio se va a comprometer bastante con el Señor, va a recibir al Señor y va a ser salvo. Y también va a salir Mario, por decir algo. Y Mario se va a comprometer tanto que entonces, motivado por haber recibido al Señor, va a abrir su casa para que también allá en su casa se hable del Señor. Y así sucesivamente. De esta manera lo hicieron. Las casas fueron la estrategia. Las familias fueron la estrategia, el modelo de Jesús. Y es de verdad sumamente importante que le prestemos atención a esto. Necesitamos abrir nuestras casas. Porque a nuestras casas pueden llegar muchas personas que van a convertirse en siervos de Dios. Y los podemos ganar allí de una manera sencilla. También les quiero mencionar que era tan valiosa la tarea que hacían Priscila y Aquila en su casa, que también en Hechos 18 dice que llegó a la ciudad un famoso predicador, pero que no había recibido al Señor, y se llamaba Apolos.
En 1 Corintios 3 lo menciona. Mucha gente decía más adelante, algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Era un predicador muy elocuente. Pero cuando llegó inicialmente a Apolos, aunque era una persona que predicaba lo que había aprendido él, no había recibido al Señor, Aquila y Priscila se lo llevaron para su casa, Hechos 18. Y allá le expusieron más exactamente el camino y lo evangelizaron. Y de ahí Apolo salió a predicar el evangelio en la casa de Priscila y Aquila. Priscila y Aquila fueron bastante importantes para exponer el evangelio y usar lo que Dios les había dado. Su casa, donde iban, abrían su casa. Un ejemplo más, Filemón. Yo voy a pedirle que ustedes busquen en la Biblia Filemón, que es el último libro antes de Hechos, de Hebreos, escrito por Pablo. Filemón, antes de que usted lea los versículos que yo quiero que usted preste atención, Filemón era un cristiano muy rico, pero había recibido al Señor. Cuando Pablo le escribe esta carta, Pablo estaba en la cárcel. Y yo voy a pedir que usted por favor observe esto tan interesante. Fíjense lo que escribe Pablo. Versículo 1 y 2. Nada más, con estos dos es suficiente. Filemón 1 y 2. No es sino un capítulo, leemos los versículos 1 y 2. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. El saludo de Pablo inicial. ¿Quién era Filemón? Filemón era un hombre adinerado, pero que Pablo lo había ganado. Y era tan dispuesto que aquí en la Biblia Pablo lo llama a Filemón, lo llama colaborador nuestro. ¿Qué era? Era un líder. Pablo lo había formado y era un líder. Después la Biblia menciona a su esposa, parece que era su esposa, Apia. Y la menciona la Biblia porque ella también hacía una labor importante para el Evangelio. Y termina mencionando en la Biblia a Arquipo. La mayoría de los estudiosos dicen que Arquipo era el hijo de Filemón y de Apia. Y lo llaman compañero de milicia. A Arquipo, misionero, persona que iba predicando el Evangelio. Más adelante lo menciona en otros lugares como siervo de Dios. Fíjense, toda una familia comprometida con el Evangelio, desde su casa. Y termina diciendo la Biblia, y a toda la iglesia que se reúne en tu casa. Parece ser que no era solamente la familia, sino que muchas más personas iban allí y eran edificados en la casa de Filemón, de Apia y de Arquipo. Este es un ejemplo de lo importante que es extender el Evangelio y que las familias realmente se comprometan. Usted aquí encuentra un ejemplo de lo que es una familia comprometida y también una familia que donde estén se reúnen para adorar al Señor y para ganar a otros para eso. Fíjense, no solamente los apóstoles lo hacían. Filemón, con su familia en su casa, la abrieron y ganaron a mucha gente. Ninfas, en su casa parece que ella era la líder del grupo. Priscila y Aquila, en su casa evangelizaron y salieron muchos que fueron formados desde la casa de Priscila y Aquila. Y Lidia fue una mujer, y quiero terminar con Lidia, porque Lidia fue una mujer que consideró un privilegio abrir su casa para el Señor, para que otros hablaran de Jesús. Conclusión. Pregúntese esto, preguntémonoslo hoy. Después de estudiar estos personajes y lo que ellos hacían, es para nosotros un privilegio abrir nuestra casa para que otros sean ganados para Jesús y sean formados. Yo quiero invitarle a que usted lo considere así. Un privilegio. No solamente una reunión ahora en Navidad, sino que allí lleguen muchas personas y que allí muchas personas sean ganadas, cambiadas, transformadas,
y que impacten a otros. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y por eso le pido por favor que usted lo visualice. Esa es la idea. Hacia allá debemos ir hacia las casas y ganar a mucha gente para Jesús. Yo voy a invitar a que terminemos en oración en este día, y por favor usted se evalúe en esta mañana y nos fijemos si nosotros realmente lo consideramos un privilegio. Voy a invitar a que usted abra su corazón a Jesús. Si usted no está seguro de haber entregado su vida al Señor Jesús, quiero pedirle que hoy en esta mañana usted se asegure de que usted abre su corazón al Señor Jesús, no solamente de manera intelectual, sino que usted toma la decisión de abrir su corazón a Jesucristo el Señor. Así que usted le va a decir así al Señor, dígale: Señor Jesucristo, yo te necesito. Y le quiero invitar a que se lo diga hoy, se lo diga de corazón. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Señor, reconozco que sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Te pido que entres a mi vida, dígaselo así al Señor. Que tú entres a mi vida y que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Pero también voy a pedirle que hoy usted y yo consideremos valioso volver al modelo original. Y le diga al Señor: Señor, mi casa y yo te serviremos. Mi casa y yo te buscaremos. Mi casa y yo, Señor, te honraremos. Y quiero invitar a que usted bendiga su casa, donde usted está. Su familia, su esposo, su esposa, sus hijos. Los que viven con usted, bendígalos. Y pídanle al Señor que el Señor use la vida de todos ellos, como la suya y la mía, para que desde nuestras casas podamos nosotros glorificar a Jesús y bendecir al Señor Jesús. Y desde nuestras casas otros lleguen y sean salvos, sean libres. Y a nuestras casas lleguen otros que reciban a Jesucristo y sean formados, para que también ellos en sus casas hagan lo mismo y el ministerio se extienda. Le damos la gloria al Señor por las reuniones en nuestras casas. Hoy bendecimos a todas las familias que van a prestar su casa, y voy a invitar a que usted les bendiga. Vamos a bendecirles y que el Señor les dé sabiduría y les use para que en estas casas, Señor, el ministerio se extienda, tu palabra se extienda y mucha gente te reciba y mucha gente sea ganada y mucha gente, Señor, allí te conozca. Eso te pedimos. Por favor, bendícenos, guárdanos, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en este día y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Muy bien, como tenemos un paquetico, ustedes ya se han dado cuenta, y usted seguramente alguno inscribió en su casa, mi esposa ya está esperando para entregarlo porque mañana empezamos.